mi alumna Yanina Pizarro. Toditos, ¿verdad? Maestro David. Bueno, Silvia también, que siempre, yo estoy, no quisiera decir estuve, pero antes de ayer retiré los estudios. Gracias, Andrea, porque aceleraste los estudios con Vivas también. Te agradezco por eso. Todos los amigos están portando conmigo y tirando así su granito de arena, ¿verdad? Y en ese estudio volví a salir con una metástasis en el hígado. O sea que comienzo todo de nuevo, ¿verdad? Mañana se hace un consenso de médicos, así, ¿verdad? Para ver si alguno quimio fue cirugía o la cirugía ya fue quimio. Y es duro, es difícil. Pero sigo luchando, voy a seguir luchando hasta el último. Sigo trabajando, no me venció. Tengo 3 cirugías gigantescas, tengo cortada aquí, acá, todos lados. 4 quimioterapias, comienzo una más fuerte ahora que dice, me dijo el médico, esta sí ya te va a echar todo el pelo, me dice, porque nunca se me cayó el pelo con las otras quimioterapias, ¿verdad? Tal vez por el tratamiento que estoy haciendo aparte, ¿verdad? Tratamientos naturales, así que me ayudan también. Y los amigos con su buena onda, con los mensajes, Silvia, desde allá, que sé cómo amaneciste, cómo estás, estamos orando por vos, acá estamos con Miguel, cosas así. Hicieron, fueron los primeros quienes cuando se enteraron, me dijeron, Enrique, venía acá, está mi casa abierta, acá están los médicos, te vamos a atender, así que Silvia, eso quiero agradecerte de corazón, Miguel, mil gracias por eso. Pero yo dije no, voy a quedarme en mi país. Si algo pasa, quiero que sea acá. Y bueno, acá estoy todavía en pie. Y creo que tengo fe y confianza en Dios. Sé que voy a seguir en pie mucho tiempo más. Tengo fe y confianza de que me voy a curar. Claro que sí, claro. Y bueno, y si no, tengo que para seguir también, ¿verdad? Trabajando. Así que nunca me acosté y me quedé ahí semi muerto, ya sabes. En el jurado del programa recién operado salió por Zoom con su bata y las enfermeras atajándole para dar su devolución. En televisión haciendo la devolución desde la cama del sanatorio, ¿verdad? Así que no me para nada ni nadie. Este bichito, como dice Silvia, no me va a vencer, pero eso sí necesito el apoyo de las oraciones de ustedes. Porque hay un Dios que yo comprobé de que sí existe realmente, de que está vivo y está hoy aquí con nosotros, también diciéndonos con estos pergaminos que nos llegan de tan lejos, ¿verdad? Y bueno, pidan por mi salud porque quiero seguir con ustedes trabajando. El maestro David Galeano, gracias por todo lo que hace por nuestra cultura. Maestro Miguel Coronel, que siempre me apoya también con sus conversaciones, siempre estamos mensajeando a Andreita, su marido, gracias por el apoyo que siempre me dieron de todas las formas. Y bueno, es puro gracias. Acá ya estamos 50 personas que vamos a orar, porque los que se van de aquí van a pedir oración por alguien más en la casa. Exactamente. Yo sé que la oración tiene poder. Demasiado poder. Ya está curado, sí, ya está curado en el nombre de Jesús. Y bueno, vamos a brindar con lo que tengamos enfrente por la salud de Silvia, de Miguel, que Miguel también estuvo un poco delicado, pero mira, está ya acá con nosotros. Súper bien, gracias a Dios. Sí, agarra. alguien allá al fondo no puede sacar una foto así, por favor, que no comparte con quien sea. Ya. Bueno. Desde allí, mi amor, desde ahí del medio. Ahí. Con este brindis, nuestra gratitud, bendición y luz al Todopoderoso por nuestras vidas, por nuestra salud, nuestra abundancia, nuestra felicidad. Y gracias porque existen 2 personas hermosas paraguayos que viven mucho más allá que nosotros, pero trabajando igual por lo que tanto nos gusta, que es la cultura paraguaya. Salud por Silvia y Miguel. Salud. Gracias por